Estamos en este ciclo de entrevistas del canal 5SF y para la agencia de noticias de ERFE, para www.derfe.com.ar, y en este caso tenemos en estudios a quien es secretario adjunto de AMSAFE provincial. Me refiero a José Testoni. José, gracias por venir. No, por favor, Andrés, gracias por la invitación. Bueno, lo más fresquito que tenemos es el primer encuentro paritario de la paritaria docente. Esto fue el miércoles pasado. ¿Qué nos podés decir de este, por lo menos, primer acercamiento? Bueno, esto recién empieza, ya Ujú. es una frase hecha, pero es así, estamos recién comenzando. Nuestra paritaria, en términos de volumen, todos son importantes. Acá hoy, con la situación socioeconómica que hay, todo puesto de trabajo es importante, toda discusión salarial es importante, pero bueno, en términos de volumen, la paritaria docente de la provincia de Santa Fe, en la que estamos los trabajadores de educación pública representados en ANSAFE y el sector privado representados en SADOP, representan a 70.000 trabajadores. O sea, es Ujú. un volumen único en la provincia, ningún sector tiene tanto volumen de discusión, y representa a casi 1 millón de estudiantes, entre niños, niñas y adolescentes y jóvenes y adultos que están en la escuela transitando los distintos niveles escolares. O sea que, como es una paritaria que no solo discute salarios, sino que además discute planes de estudio, marcos de referencia, programas de salud y seguridad, carrera docente, regularización normativa y actualización normativa. Bueno, es una paritaria que involucra a muchísima gente y por eso no es una paritaria que se resuelva en una sola reunión. Claro. En esta reunión nosotros creemos que en una decisión acertada del gobierno provincial fue invitado en representación del gobierno no solo la ministra de Educación, sino también el ministro Saglione, ¿no? Atendiendo que se va a discutir uno de las partidas más importantes del presupuesto de la provincia de Santa Fe, que es la partida de salarios docentes y todo lo que tiene que ver con infraestructura y todo lo que tiene que ver con otros recursos que dispone como inversión el Estado santafesino. Así que estuvo el ministro Gonzalo Saglione, el ministro de Hacienda de la provincia, haciendo una descripción, un marco general, donde destacaba 3 elementos que en algunos tenemos una perspectiva coincidente, indudablemente. Una, el hecho insólito, inédito en la provincia de Santa Fe de haber atravesado 2 años consecutivos de caída del nivel de actividad e iniciar un tercero. Sí. O sea, eh, no hubo. Santa Fe tiene una estructura económica interesante porque no es solo campo o solo industria o solo servicios y Estado, no. Santa Fe es una provincia que tiene todo, Claro, es que como un país tiene. chiquito, Y sí, es sí, como sí, sí, Uruguay, por sí, ejemplo. es un Estado, sí, Sí. seguro. Está importante, de mucha relevancia, con un producto importante, con una diversificación en actividades donde lo agroexportador es importante, pero no es lo único. Entonces siempre históricamente cuando algún sector andaba mal, tal vez el otro compensaba. Claro, Bueno, la maravilla que logró Macri es que a todos los sectores les vaya mal. claro. A todos los sectores les va mal. Y tiene una caída de actividad tan brutal, digamos, fruto de la caída del consumo, del poder adquisitivo de los trabajadores, del nivel de actividad en general, que logra el récord de tener medidos 2 años de caída del nivel de actividad en un 2 o un 3%, lo que es una vergüenza que un Estado te haya llevado a esa situación, teniendo crecimiento poblacional, Claro. porque Santa Fe, como la Argentina, todos los años crece un punto en cantidad de habitantes. Sí. Bueno, así todo, hemos caído esto lo marcaba el ministro y bueno, no hay más que coincidir y preocuparse con eso. También marcaba la brutal caída de los recursos de la provincia de Santa Fe, donde tenemos los más conocidos, como ha impactado la eliminación de los subsidios al transporte, a los servicios públicos o la eliminación del fondo sojero, Claro. que son casi 5.000 millones de pesos anuales que pierde la provincia de Santa Fe, y que eso hay que sumarlo a lo que repercute por caída a nivel de actividad. El principal recurso financiero, fiscal, perdón, de la provincia de Santa Fe es ingresos brutos. Claro. Si cae la actividad, cae ingresos brutos. O sea que hasta ahí, dos lecturas con Saglione que compartimos, y luego él tiraba un tercer elemento de lo macroeconómico que decía, referido a los salarios, que en parte compartimos, digamos, reivindicando la cláusula de actualización salarial que va a arrojar cuando se nos pague el último tramo de la popularmente llamada gatillo, Gatillo.
totalizaron 49,3 de incremento de los salarios con respecto a diciembre del 2017. Ujú. Pero él hacía el análisis que Santa Fe tiene actualizados los salarios y que los trabajadores de la educación no perdimos frente a la inflación. Nosotros no hacemos el mismo análisis. Ujú. ¿Por qué? Bueno, evidentemente porque hay cuestiones que impactan de manera por encima de la inflación. Usted tenga en cuenta que hay docentes de la provincia de Santa Fe que están en el orden de los 20.000 pesos, Ujú. y ese docente con un núcleo familiar tiene una canasta familiar de 23 o 26.000 pesos, depende cómo se mida, depende la composición del núcleo familiar, y por lo tanto no gasta sus ingresos en bienes durables donde el impacto de la inflación fue menor. Claro, en Gasta alimentos. principalmente en bienes de primera necesidad, y entonces si uno tiene un nivel de ingreso mayor o tiene dos personas que tienen ese nivel de ingreso en el núcleo familiar y totaliza 40.000, 50.000, entonces uno dice, no, puede ser porque yo no gasto todo, me compro una mochila, tal vez tengo auto, y hay otros elementos que no tuvieron una evolución que del 49,3, que es el que mide el IPEC en la provincia de Santa Fe. Pero uno que gasta todo en primera necesidad, transporte no fue el 49,3, No. en algunos casos fue el 100. Servicios. Claro, servicios y alimentos de primera necesidad, no. Bienes durables sí, pero Claro. todos sabemos lo que está pasando con bienes durables. Claro. Cerraron grandes cadenas de comercialización de línea blanca, y automotrices están despidiendo. Entonces, no es que un docente con 20.000 pesos compra autos o cambia la heladera o compra cocina, ¿no? Un docente con 20.000 pesos toma el colectivo, paga la luz, paga el gas, y a ese le pegó mucho más del 49,3. Con lo cual no podemos coincidir con la lectura del ministro, Ujú. correcta en términos generales, de que hubo una herramienta que permitió actualizar, pero no decimos que los salarios no perdieron, porque sí hemos perdido frente a la inflación. Claro, se habló mucho y escuché las declaraciones del ministro Salioni en la previa a esta primera reunión paritaria, y medio como que se puso en duda el tema de la cláusula gatillo, inclusive, o por lo menos así lo tomamos desde algunos medios de comunicación. ¿Esta va a ser una exigencia directamente de los gremios docentes? No, bueno, a ver, yo lo que tomo de la reunión es que todos valoramos la cláusula gatillo. Nosotros creemos que tiene que tener algunas modificaciones fruto de la discusión paritaria, el punto de referencia, la dilación en el tiempo. Si a vos te pagan la cláusula gatillo 60 días después de medida la inflación, no, Claro. perdón, de producido el aumento, no de medida, de producido el aumento, vos ya estás teniendo una Un pérdida, desfasaje. un desfasaje, y lo estás absorbiendo, consumiendo menos bienes y servicios. Con lo cual, digamos, ahí hay que discutir, pero no podemos negar que en el concierto nacional, donde el promedio de incremento de lo que se llama el RIPTE, ¿no? Digamos, Sí. de todo lo que son las negociaciones colectivas, bajo convenio, sea estatales y privadas, porque ni hablar de lo que les pasa a los que están fuera de convenio, ¿no? Sí. Perdieron mucho más. Están entre un 26 y un 27, a nosotros la cláusula gatillo nos arroja hoy un 45,5 y dentro de unos días un 49,3. Con lo cual hay una diferencia importante entre 26 y 49. Negar eso es negar la realidad, es negar que el sol sale Claro. y que calienta. Hay un pedido. Pero entonces decimos, nosotros valoramos la cláusula gatillo, decimos que Sí. hay que mejorarla. El gobierno dice, también la valora, no hace ninguna propuesta de mejoramiento por el momento, surgirá de la discusión. Lo que decimos, lo que dice el gobierno es, queremos saber si tenemos condiciones para poder pagarla. Bueno, eso se discutirá. Nosotros creemos que no tenemos que ser los trabajadores, en cualquier hipótesis, los que paguemos los costos de las crisis. Por dos razones. En primer lugar, por una cuestión conceptual. No es justo. No es justo. Nosotros no inventamos esta crisis. No somos los que administramos, los que generamos política económica, los que distribuimos los recursos. No somos eso. Nosotros cumplimos nuestra función y no nos merecemos ser desvalorizados en términos salariales de un año al otro. Y toda conquista laboral tiene que ser progresiva, no puede ser regresiva. No puede ser que por la misma función este año me paguen menos que el anterior. Si va a cambiar, va a ser para mejor. Pero por otra parte, por una razón, digamos, que tiene que ver también con lo macroeconómico, nosotros estamos convencidos
que lo que está pasando en Argentina tiene que ver con haber planchado el mercado interno. O sea que cuando se le pone plata en el bolsillo a los trabajadores, seguramente las economías se reactivan. Porque el 80% de la actividad económica en nuestro país y en nuestra provincia también se explica por el mercado interno. Por lo tanto, cuando vos le pones plata en el bolsillo al asistente escolar, al maestro de escuela, al trabajador de vialidad, al de correo, bueno, ¿qué estás haciendo? Estás generando mercado interno, nutriendo de recursos el mercado interno, y eso permite atenuar la barbaridad que está sucediendo en Seguro. este término de caída del nivel de Pero actividad. para vos, José, lo que está pasando a nivel macroeconómico, a nivel nacional, ¿es algo deliberado? ¿Es un plan del Sí, gobierno por nacional? supuesto, sí, claro, sí, claro. Aparte, no son creativos, lo hizo Martínez de O, lo hizo Cavallo, o sea, hay una línea de comportamiento macroeconómico neoliberal que tiene 40 años en Argentina y que con algunas interrupciones han venido llevando adelante los mismos mecanismos. Pretenden enfriar la economía, tener un país agroexportador con algo de servicios. A la Argentina con el gobierno de Macri eh, pone en evidencia su sometimiento no solo a la política macroeconómica del imperio central, sino también su sometimiento a la política internacional, digamos, ¿no? Y esa política internacional que le asigna a los países de América Latina de proveedores de recursos naturales con gobiernos títeres que permitan que las empresas vengan, compren, lleven, vendan a bajo precio y sirva para sostener su nivel de actividad y su nivel de su bienestar, el bienestar central que no podemos tener los que proveemos los recursos naturales para esos lugares. Y Claro. cuando te haces el loco, te invaden, te difaman, la fake news, meten preso a los dirigentes. Bueno, esto es lo que sabemos que está pasando con los líderes de América Latina y lo que está pasando con los países que se plantan frente a ese imperio. Macri es un títere de un orden internacional votado por los argentinos, eso hay que decirlo, pero bueno, creo que votado no por eso. Los argentinos no están contentos con tener un presidente títere de los organismos multilaterales de crédito, sino que los argentinos en todo caso votaron a este gobierno porque hizo promesas que todo el mundo sabía que Sí. no íbamos a cumplir. Pero a tu pregunta, claramente, acá hay una continuidad de políticas neoliberales que van a deteriorar muchas de las virtudes que tiene nuestro país, que es un país que pudo generar en su momento, a veces más, a veces menos, una clase media con acceso a los bienes culturales, con acceso a los derechos sociales, que convierte en derecho universal la educación, la salud, la seguridad, que todo eso se deteriora, pero está en el imaginario, en el ADN del argentino, de que esos son derechos a los que todos tenemos que acceder. En un país vaciado económicamente, que solamente se dedica a la agroexportación, sin tener nada contra los gringos del campo. Mi problema Sí. es con las 13 cerealeras, que esas son las que se quedan con la parte del león. Digamos, si la Argentina se va a dedicar al negocio financiero, al minero y al agroexportador, vos vas a tener millones de argentinos excluidos de lo que entendemos que son derechos sociales y un Estado que no los va a poder sostener. Eso Claro. está claro. Hay algo que marcaba la ministra que nosotros lo venimos diciendo, pero me alegra que lo diga la ministra Balaguer. Nunca es otra cosa inédita del momento que no tiene que ver solo con lo económico en materia educativa. Nosotros muchas veces tuvimos discusiones con el Poder Central en lo que tiene que ver con el proyecto educativo. ¿Sí? Nosotros no coincidimos, por ejemplo, con el menemismo en su proyecto educativo de la ley federal. Si se quiere, el modelo sarmientino, decimos, muy apropiado para su momento, pero también teníamos críticas. Ahora, siempre la nación tuvo un proyecto educativo. Es la primera vez que tenemos un gobierno nacional sin proyecto educativo. Está desarticulando todas y cada una de las áreas que estaban construidas en términos de proyecto educativo en torno a la ley de educación nacional, Claro. y a tener un proyecto para todos los argentinos y la Argentina en materia educativa, como lo está haciendo en salud, como lo está haciendo en ciencia y tecnología, como lo está haciendo en cultura. O sea, están desarticulando una política nacional. Esto es gravísimo, porque eso que se abandona y se deteriora se sustituye por la balcanización. ¿Qué quiero decir? Cada estado va a hacer lo que quiere y lo que puede, y eso no está bien. Claro. Eso no está bien. Nosotros necesitamos seguir siendo una nación. Es importantísima por los intereses de nuestra patria tener un proyecto educativo
y que ese proyecto educativo sea compartido en algunos puntos, sin autoritarismo, por consensos, con debates, con participación, pero de Ushuaia a La Quiaca hace falta que todos digamos en determinadas cuestiones estamos de acuerdo. Claro, Pero como es inconfesable los objetivos del gobierno nacional, como por ejemplo ceder Malvinas, ceder soberanía de Malvinas, no puede haber un proyecto educativo nacional. Porque ¿qué diría sobre Malvinas? Lo que realmente quieren hacer, no pueden. claro. Lo que pretenden hacer sobre la política agropecuaria, no pueden. Sobre la política industrial, no pueden. Entonces, ¿qué hacen? Destruyen el proyecto educativo. Que cada provincia haga lo que quiera y lo que pueda. Algunas no pueden. No pueden. Y bueno, ahí también tenemos el otro gran desafío, porque nunca vamos a decir, nunca las cosas son todo lo mismo, como por ahí tantas veces se dice es todo lo mismo, la política es todo igual. No, miren, la política del gobierno provincial, nosotros tenemos incidencia, pero no es todo lo No es mismo lo al mismo, gobierno nacional, claro. es lo mismo al gobierno nacional. Nosotros tenemos una mesa paritaria y en Buenos Aires había una mesa paritaria y la vendieron, no sé qué hicieron con ese ámbito, lo cerraron, lo clausuraron, no hay más discusiones, no hay más negociación, no hay más proyecto educativo, no hay que discutir con ellos porque ni se sientan a discutir, ni generan el ámbito, ¿no? Y eso también marca una diferencia entre la provincia de Santa Fe y el ámbito nacional, que en materia educativa es corresponsable de lo que pase con las escuelas, es corresponsable. Las escuelas tienen que estar, no quiero decir para no ser ni patriarcal ni tradicional, tienen un papá y una mamá, bueno, si fuera esa la figura, un papá puede ser el Estado provincial y una mamá puede ser el Estado nacional. Ahora los dos tienen que contribuir para que la escuela funcione como todos queremos. Claro. No es así. Uno de los que debía sostener la escuela abandonó el hogar, ¿no? Abandonó Claro. el hogar. Macri con sus políticas nacionales abandonó a la escuela pública y las provincias tienen que construir un proyecto educativo con perspectiva nacional cuando a la nación no le importa y poner los recursos que la nación no pone. Es muy difícil, en ese contexto estamos. Ahora, también le decimos, con toda esa sentencia que tenemos sobre este gobierno tan retrógrado, tan regresivo en lo nacional, también le decimos a la provincia que bueno, estas son las condiciones, que nosotros, todo esto no es justificativo para retroceder en la provincia de Santa Fe, que reconocemos estas cuestiones, pero queremos trabajar colectivamente como santafesinos que somos, como parte representante de trabajadores, para que no haya un escenario regresivo en materia educativa, en materia de salario, en materia de derechos, en la provincia de Santa Fe. A eso nos vamos a abocar en este mes de discusiones que tenemos con el gobierno, para lo cual tenemos muchas propuestas para llevar, pero lo importante no son solo nuestras propuestas, sino que lo importante son lo que la contraparte está dispuesto Claro. a asumir como propio. José, gracias por venir. Vamos a seguir charlando, obviamente. Sí, claro. Esperemos que no sea tan larga la discusión, pero esperemos. Es inevitablemente larga. Inevitablemente larga. Inevitablemente larga. Eso me interesa decirlo porque algunos suponen que una discusión de 70.000 trabajadores, Ujú. uno puede entrar por una puerta y salir ya con la propuesta. No puede ser así. Si hiciéramos eso cometeríamos muchísimos errores. Nos olvidaríamos de muchos compañeros, no contemplaríamos situaciones particulares. Es inevitablemente larga. Por eso celebramos que nos hayan llamado los primeros días de febrero y lo habíamos dicho en enero. Nosotros el 1 de enero estábamos acá, no, el primero no, el 4. Ujú. El 4 de enero dijimos, cuando nos quieran llamar, acá Claro. estamos. Porque es inevitablemente larga la discusión de todo lo que es la paritaria docente por la cantidad de temas que tiene que tomar y porque tiene que planificar un año y eso lleva tiempo. Así que, pero bueno, lo importante es poder llegar a un acuerdo. Gracias por venir, José. Gracias a ustedes. José Testoni es el secretario adjunto de AMSAFE provincial.